Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta con CNN Chile Radio en este día miércoles, 9 de la mañana con 38 minutos. Iniciamos el panel de conversación. Esto es Voces del Poder en CNN Chile Radio. Ya nos va a acompañar la música también para presentar en esta mañana a Marco Moreno, analista político. Ahí llegó la música. Analista político y decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Nos falta algo más o está bien? No, todo eso. Bien, Marco Moreno, muchas gracias por estar acá. Y Maximiliano Duarte, director ejecutivo de Fundación Piensa. Maximiliano, gracias otra vez por estar en nuestro programa. Muy buenos días a ambos. Comencemos con el tema de la semana y probablemente de las próximas semanas también. El alza en el precio de los combustibles, alza histórica, golpea los bolsillos. El Banco Central advierte también alza en la inflación. A juicio de ustedes, ¿es este el primer gran problema del gobierno de José Antonio Kast? ¿Es el primer gran flanco de este gobierno? ¿O creen que ha defendido bien algunas de las medidas? Marco. Sí, a 13 días de instalado el gobierno, evidentemente este es un primer traspié que de alguna manera corta lo que conocíamos como la luna de miel, ¿no es cierto? Siempre teníamos la expectativa de que fueran los 90 días, ¿no? Pero pareciera ser que esto se reduce aún más. Hoy día aparecía la encuesta CADEM, que muestra, claro, una caída importante, ¿no es cierto?, por poco tiempo. Y probablemente las próximas encuestas que van a aparecer de aquí al domingo van a intensificar esa caída. En promedio yo creo que van a andar los 10 puntos de aumento de la desaprobación. Hoy día está marcando 7 en esta cadena que se va a conocer hoy día y caída también en la aprobación. Por lo tanto, evidentemente aquí hay un golpe importante desde el punto de vista de las expectativas de la gente con el gobierno, ¿no? La discusión respecto del fondo de las medidas, que es una explicación técnica, ¿no? La gente no la entiende muy bien, ¿no? No es que nosotros no tengamos que hacer foco en ello, ¿no? Pero desde el punto de vista de la comunicación de gobierno, es decir, cómo el gobierno de alguna manera, ¿no es cierto?, le construye apoyo y legitimidad a una decisión pública, yo creo que ha habido, ¿no es cierto?, algunas dificultades para conseguir ese propósito. Bueno, vamos a conversar sobre las consecuencias también. Maximiliano, ¿cómo has visto este tema? Si consideras que es un flanco que no va a ser tan fácil de olvidar para el gobierno del presidente Kast, ¿o crees que han defendido bien las medidas? Gracias por la invitación, primero que todo, José. Dale, Maximiliano. Saludar también a Marco. Bienvenido otra vez. Bueno, como decía Marco, evidentemente este es un primer desafío que se le viene de entrada al gobierno, a menos de 2 semanas desde que asumió. Coincido también en que ha habido cierta dificultad comunicacional, o sea, partiendo de la base de que hoy día hay una discusión de cuál es la situación de las arcas fiscales, donde hay una minuta del gobierno y por otro lado hay una explicación del ministro Quirós de que no tenemos un estado en quiebra, sino más bien con arcas fiscales deterioradas. O sea, yo creo que ahí se ve que hay una contradicción quizás entre los equipos dentro del propio gobierno, en eso, digamos, para poner un pelo más en la sopa, dicho coloquialmente al punto que hacía Marco. Pero yo diría también que claro, la dificultad comunicacional se debe en parte al escenario hoy día que estamos viendo en una discusión en el Congreso que comenzó ayer y sigue hoy día. Entonces todavía no hay bastante claridad respecto a cómo va a terminar el paquete de medidas y eso evidentemente genera dificultades comunicacionales. Pero sí yo quizás discrepo un poco en que este es un tema, si bien puede ser engorroso, técnico, naturalmente, creo que la definición de las medidas ha sido la comunicación bastante clara. Bueno, por ejemplo, sobre eso, sí, dale, termina la idea. O sea, por ejemplo, el tema de que no va a variar el transporte público, de que se va a congelar el precio de la parafina, el precio que tiene en febrero. Hoy día se vota en el Senado, claro. Bueno, y sobre lo mismo que ustedes señalaban, obvio el factor comunicacional es súper importante para defender un argumento o una idea, y sabemos que en esos argumentos, en esa defensa de ideas del gobierno, ha habido 2 tópicos centrales, el conflicto internacional y lo que ellos llaman un déficit estructural, que de hecho, de acuerdo a algunos personeros del gobierno y de acuerdo a un video que circuló, hablaban derechamente de quiebra, algo que el día de ayer el ministro de Hacienda se desmarca totalmente. Bueno, el día de ayer, en Matilde Burgos, en Hoy es Noticia, conversó con Andrea Repeto y habló sobre este déficit estructural haciendo una visión más histórica, con perspectiva del tiempo. Quiero invitarlo a que escuchemos la siguiente declaración y lo analizamos. Chile hoy día tiene un bajo endeudamiento fiscal internacional, tiene una tasa, una prima por riesgo, el cobro adicional que nos hacen por lo riesgoso que son las deudas del Estado es muy bajo. Tenemos niveles mucho mejores que algunos países en Europa. O sea, si el Estado requiere liquidez, podría ir a endeudarse.
Ya, han ido surgiendo diferentes argumentos que vienen un poco a responder esta idea que ha defendido el gobierno desde la campaña y ahora ya en la ejecución, en el ejercicio. ¿Se comienza a caer, Marco, este argumento de que estábamos tan mal o comienzan a existir más argumentos en la mesa que en verdad Chile no se cae a pedazos, que estamos lejos de una quiebra? ¿Cómo lo ves? Incluso analizando esta declaración. Sí, la declaración de una economista reconocida como Andrea Repeto, de alguna manera, y no solamente de ella, porque otros economistas también han señalado algo parecido, matiza, yo creo que de alguna manera, una situación relacionada con el déficit fiscal. De hecho, el propio ministro Jorge Quiroga ayer se retractó un poco en el sentido que él dijo que no había hablado de que hubiera una quiebra. Dijo que él nunca usaría una palabra así. No usaría una palabra así. Sin embargo, comunicacionalmente se intentó instalar ese frame, ¿no? Ese marco comunicacional, justamente para mostrar que las medidas que se iban a tomar, medidas de emergencia, se justificaban a la luz de esta situación. Pero eso se ha ido matizando y de alguna manera esto también se va instalando en la opinión pública porque comienza a sedimentarse también esta idea de que sí, tenemos un problema, ¿no es cierto?, con las arcas fiscales, pero de ahí a plantear, ¿no es cierto?, de que estas quedaron completamente vacías, que no existían los recursos para poder enfrentar esta situación que ha ocurrido otras veces, ¿no es cierto?, cuando sube el precio del petróleo, de alguna manera dan cuenta de eso. Por eso yo decía, el enredo que tuvo ayer la ministra vocera en un matinal de televisión, matinal de Canal ¿no es cierto?, da cuenta de que la bajada comunicacional no ha estado muy fluida, ¿no es cierto?, porque han ido apareciendo distintas maneras de explicar lo que está ocurriendo con el tema de cómo enfrentar el alza del petróleo. Bien, Maximiliano. Bueno, insisto en mi respuesta anterior, que estoy de acuerdo con Marco en ese sentido, y también sumaría no solamente a la opinión del propio ministro Quiroz, sino también hoy el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también señaló en una entrevista de que él estaba en contra de utilizar la palabra de que el Estado está en quiebra. O sea, ya son dos ministros, digamos, que tienen un tonolaje político, digamos, específico, son quizás los dos ministros más importantes del comité político. Entonces yo creo que esa incongruencia en los términos debe ser quedado bastante clara, así que tenemos dos ministros de ese tonelaje que hacen la aclaración. Pero además yo te diría que quizás el mayor problema es que uno puede ver que hay dos destinatarios como público objetivo, por así decirlo. Como destinatarios del mensaje, dices así tú. Es, claro. Y creo que hay un caso, está el tema de la SECOM, donde hay digamos, uno podría decir que el destinatario es la ciudadanía, digamos, de pie, quizás que se informa más por redes sociales, en donde trata de tener un mensaje más directo. Y en eso quizás hablar de quiebra da una orientación más clara de cuál es el estado de las arcas fiscales. Sin perjuicio de que yo naturalmente prefiero la explicación más técnica, y creo que la manera en que se ha referido a los ministros de arcas fiscales deterioradas, digamos, es más transparente con la situación fiscal actual. Dicho eso, y respecto a las palabras de Andrea Repeto, yo diría que si bien acá hay dos visiones, o sea, yo diría que la visión, al menos de lo que yo estaba viendo en prensa de Andrea, es más bien minoritaria, en el sentido de tratar de buscar mayor endeudamiento. Yo he visto, por ejemplo, declaraciones de Alejandro Mico, ex ministro de Hacienda, o también de directores de presupuesto, que dicen que si bien la dirección de las medidas es la correcta, lo que dicen que podría haber sido distinto más bien la velocidad, ¿no? Es decir, que el aumento del precio de la benzina sea más progresivo y no, digamos, de una. Yo creo que lo que hay acá es una apuesta, naturalmente. Me parece que hemos visto algunas actitudes que traen cierto recuerdo de lo que fue la pandemia. De hecho, si uno hace ese paralelismo, creo yo que el perfil del ministro Quiroz es muy parecido a Mañalich en ese sentido, ¿no? Entonces, en la manera comunicacional que tiene. Pero yo veo también que hay la posición, así como se va a jugar la comunicación del oficialismo, creo que también hay un desafío muy importante para la oposición, porque de la manera en que ellos se comuniquen en este momento ahora, donde está la crisis en su punto más duro, se va a recordar durante bastante tiempo, como fue, por ejemplo, con los retiros, lo que fue cuando se decía en su momento que se decía también que el gobierno, en un momento, en la pandemia, estaba atentando contra el propio pueblo. Y eso yo lo he visto cierto resabio con algunas declaraciones de parlamentarios ayer mismo. Por ejemplo, el diputado Jaime Araya, si mal no recuerdo, dijo que el ministro de Hacienda es un sociópata. La diputada Chicardini decía que es un peligro, hay que cuidarlo, por supuesto. Es un peligro para los derechos sociales. Por supuesto, el tono hay que cuidarlo, y quiero agregar también, cuando esperan al ministro Quiroz, creo que el diputado Barría, con otros dos parlamentarios, no recuerdo el nombre ahora, y también lo empiezan a increpar, donde estaba la prensa. Se genera también un show mediático que es totalmente innecesario. O sea, si tú le quieres decir algo al ministro, lo puedes decir a puertas cerradas en la instancia que corresponda. Por supuesto, que el tono hay que cuidarlo. Por eso, solo para cerrar, yo creo que hay que cuidar el tono porque no solamente por una cuestión digamos, de buen trato, y porque estamos en política, sino también porque, ojo que la oposición también puede,
tono que ocupe ahora le puede traer repercusiones, no en el corto plazo, pero quizás en el mediano plazo. Porque precisamente una de las virtudes que la ciudadanía vio en José Antonio Kast y que fueron unas razones por las cuales fue electo fue precisamente la consistencia que tuvo en el mensaje con el tema de los retiros. Y acá hay una apuesta que saldrá bien o saldrá mal. Pero el mismo José Antonio Kast dice ayer, mientras estaba en Los Lagos, que él esperaba que en un año más iba a mirar en retrospectiva. Sí, que le iban a agradecer. Y la gente iba a agradecer. Y bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. A propósito de los retiros provisionales que tú lo tocaste en tu respuesta anterior, Franco Parisi, que conversó con nosotros en el bloque anterior, descartó que, al menos por ahora, la bancada del PDG esté analizando siquiera presentar una idea focalizada en eventual retiro previsional para hacer frente a la crisis económica que pueda generar el alza del precio de los combustibles. Bueno, y le preguntamos particularmente por la diputada Giles, que sabemos que ha levantado esta iniciativa otras veces, dice que él no lo ve como algo viable. Marco, si quisieras complementar a lo que decía Maximiliano. Sí, lo que ocurre es que esta es una, como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo, porque Claro. esto no termina hoy día ni va a terminar mañana, ¿no? Evidentemente, además los efectos que se van a notar en el bolsillo de las personas van a ser en los próximos días, probablemente, ¿no? Y sobre todo en el aumento de los precios, porque lo que pasa es que todo el aumento en el combustible se va a traspasar, ¿no es cierto?, finalmente a los ciudadanos. Ese es un poco... Y a otros productos Sí. también. Porque hay gente que dice, no tengo auto, esto no me interfiere. No, no es así. Todo lo que está Claro. indexado a la UEF. Exactamente. Y bueno, y el tema del OFE. Entonces, de alguna manera, este tema va a seguir escalando, ¿no? Y vamos a ver cómo el gobierno efectivamente se mueve en estos dos frentes. Por un lado, la gestión comunicacional, ¿no? de la comunicación de gobierno, y por otro lado la gestión política. Ayer estuvo desplegado el gobierno, estuvo el ministro del Interior, el ministro de la Presidencia, el ministro Quirós, estaba la subsecretaria de la Presidencia también en el Congreso, evidentemente buscando los apoyos para hacer viables las medidas que el gobierno está de alguna manera patrocinando. Entonces, de alguna manera en estos próximos días vamos a ver cómo se despliega la táctica, ¿no? A una estrategia que el gobierno ha definido, pero que requiere de mayor densidad política, porque no basta con una explicación tecnocrática, economicista, porque es cierto, para determinadas audiencias puede ser comprensible, pero el sentido común, ¿no es cierto?, la conexión empática que no ha tenido el ministro Quirós, creo yo, y que le falta de Tiene que alguna tener manera, una contraparte dentro del tiene gabinete, que de por alguna supuesto. forma, ¿no es cierto?, verse expresada en la manera en que comunica. Bien, vamos a ir a una pausa. Marco y Maximiliano, a la vuelta tienes la palabra, Maximiliano, para continuar con la conversación. Pausa, ya estamos de vuelta, 9:50. Vuelta con CNN Chile Radio, seguimos en Voces del Poder, 9 de la mañana con 51 minutos. Estamos hablando esta mañana con Maximiliano Duarte, director ejecutivo de Fundación Piensa, y con Marco Moreno, analista político y decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la U Central. Maximiliano, tú tenías la palabra para regresar de la pausa. Estábamos hablando del alza en los combustibles, pero hay otro tema que de alguna forma lo podemos ligar, que es la decisión del gobierno del presidente Kast de quitar el apoyo a la presidenta Bachelet con miras a liderar la ONU. Se da a conocer el día de ayer, algunos lo interpretaron como una cortina de humo, otros dicen, ojo, esto pone a prueba el liderazgo del propio presidente. Tú nos cuentas, Maximiliano, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo pienso que la resolución finalmente del caso del apoyo o no de Bachelet a la ONU es más bien una crónica de una muerte anunciada. O sea, yo pienso que se venía a llegar, que no había bastante ánimo en el oficialismo para el apoyo a su candidatura. Y yo creo que es posible ligar este tema también con lo que está pasando hoy día en el Congreso, que señalaba también Marco del tema de la gestión política. ¿Por qué? Porque hasta ahora el oficialismo, pese a los problemas comunicacionales que comparto que han existido en las últimas 24 horas, sí ha sido bastante eficiente en la gestión política, al menos en coordinar a todos los parlamentarios de su sector. Ayer 76 se aprobaron todas las medidas y en bloque votó el oficialismo a favor. O sea, no hubo ningún descuelgue. En eso yo creo que ha sido bastante eficiente. ¿Por qué creo que se puede ligar este tema a lo de la candidatura de Michelle Bachelet? Porque el presidente tenía que jugar o tratar de compensar dos cosas. Por un lado, no tensionar a su propio sector, donde es conocido que tiene un sector, el Partido Nacional Libertario, entre otros, digamos, prisioneros, que estaban en contra de la candidatura. Y por otro lado, Bueno, la UDI presionó harto también. y también tenía tensión con la oposición. ¿Por qué? Porque ya habían existido ciertas advertencias. Recuerdo, por ejemplo, el senador Ibáñez, que dijo que si no se apoyaba la candidatura de la expresidenta, se iban a dinamitar los puentes de diálogo entre la oposición y el oficialismo. Creo yo que lo que ocurrió ayer, en alguna medida, baja el costo con la oposición y hace más racional el hecho de haber, digamos, declinado de la candidatura de Michelle Bachelet, solamente hablando en términos políticos, de gestión política. ¿Por qué? Primero, porque creo que esos puentes tampoco estaban tan sólidos con la oposición. De hecho, ayer hubo una votación, además del paquete de medidas por el tema del alza del combustible, que fue la prorrogación del estado de excepción constitucional en la macrozona sur,
donde incluso personas del el Partido Comunista y el Frente Amplio, algunos parlamentarios, votaron en contra, siendo que llevan 4 años consecutivos. Entonces ahí hay un punto. Entonces creo que tampoco habían puentes tan sólidos. Entonces el costo es menor. Y por otro lado, como te decía delante, el hecho de que esté el oficialismo en bloque y tan compaginado, creo que también le subía demasiado el costo a estar en contra, a abrir un flanco en su propio sector. Ya, Marco, ¿cómo lo ves tú? Porque, bueno, lo cierto es que la actual oposición tampoco tenía mucho espacio para rechazar, por ejemplo, el proyecto para bajar el precio de la parafina. O sea, eso se hubiese visto muy mal. Pero respecto al tema de Bachelet propiamente tal, ¿cómo analizas el liderazgo o el pie en el que queda el liderazgo del presidente Kast, cediendo tal vez, como decía Maximiliano, más a presiones de política interna que mirando con perspectiva lo que ha sido la política exterior del país en la historia, digamos? Sí, yo creo que tiene que ver justamente con esa tecla, porque efectivamente el dilema era si respondía a la política interna o a la política exterior, que ha sido una política de Estado en Chile, Sí, ¿no? claro. Desde el retorno a la democracia, los gobiernos con matices han tendido a mantener los lineamientos centrales de esa política de Estado, y creo yo que eso ahora se pierde, ¿no? Porque efectivamente el presidente hace un guiño a los sectores, digamos, que lo apoyan, ¿no? Pero reduce su base a nivel general, porque claro, todos los electores blandos que votaron el 14 de diciembre a favor de Kast, en ese 58% ahí no hay una adhesión política total a Kast, sino que hay mucho voto contra Boric, contra lo que era la continuidad. Exacto. Ese voto blando lo va a perder con esta decisión. Y por lo tanto tiene un costo, creo yo, político, diplomático y identitario, ¿no? Político porque efectivamente la oposición, por lo menos durante un tiempo, va a tener menos disposición a hacerle las cosas fáciles al gobierno. No sé si va a ser obstruccionismo propiamente tal, pero va a haber algún efecto sobre eso. Diplomático porque, pongámonos también en el contrafactual, ¿qué pasa si eventualmente Michelle Bachelet llegara a ser secretaria eso les iba a general de preguntar. Naciones Unidas? Imagínense, le va bien o suma apoyo de otros países Por a los ejemplo. que ya tiene. Por eso te digo, tiene un efecto diplomático, pero también porque el presidente Kast no aparece siguiendo, ¿no es cierto?, o apostando por lo que ha sido la política exterior como una política de Estado. Más aún a alguien puede gustarle o no Michelle Bachelet, puede ser crítica o no de Michelle Bachelet, pero más allá de eso, ¿no es cierto?, forma parte de la manera en que Chile ha encarado internacionalmente sus temas. Y lo tercero es lo identitario, porque yo creo que el presidente cede, ¿no? El día anterior, Johannes Kaiser, en una entrevista, dijo claramente que no entiendo por qué se estira el chicle, dijo, cuando la decisión está tomada, ¿no? En un punto de prensa, lo dijo Johannes Kaiser. Igual, y por lo tanto, claro, creo que de alguna manera se cede, ¿no es cierto?, a la base dura, al apoyo duro, pero eso siempre restringe a los gobernantes a ese apoyo duro, ¿no es cierto?, y pierde el apoyo blando, seguramente con esta decisión que tomó en materia internacional. Maximiliano. Yo estoy parcialmente de acuerdo con Marco. Haría un pequeño matiz, así como antes hablamos de la CADEM respecto a la aprobación del presidente, que ahora estaba en 47 y que ha bajado casi 10 puntos desde el 11 de marzo. Hubo una pregunta también justamente sobre el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet, y la verdad que alrededor del 50% de la ciudadanía no estaba de acuerdo con esa candidatura. Entonces yo creo que el apoyo social quizá no se va a ver tan mermado, porque creo también que la ciudadanía hoy en día está en otra sintonía. Quizá yo que sí estoy de acuerdo que en el apoyo político sí puede abrir ciertos flancos. Ahora bien, yo creo que también hubo un error quizás del gobierno estratégico, si es que realmente querían apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, es que tampoco se consensó, digamos, cuando la alternativa, la posibilidad de que José Antonio Kast fuera presidente era bastante alta. Tampoco hubo una conversación, un diálogo entre las dos administraciones para tratar este tema realmente como un tema de Estado. Entonces creo que si que hubiese habido una conversación previa, quizás hubiese maximizado la presidenta las posibilidades de ser la candidata. Y por último, creo que hay una arista que se ha hablado bastante poco, porque yo creo que nadie duda de los méritos de la expresidenta Bachelet para estar donde está. Cierto, tampoco es que haya habido una convocatoria pública por LinkedIn y que cualquiera enviara su currículum y fuese candidato a secretario general de la ONU. O sea, yo parto de la base de que todos los candidatos cumplen con los méritos necesarios para estar, digamos, en donde están. Y creo que se ha hablado poco del resto de los candidatos, fíjate. Porque yo no escuchaba muy poco hablar de Rafael Grossi o de lo que es Rebeca Grynspan. Y estamos hablando de personas que hoy día están cumpliendo un rol fundamental en el contexto internacional actual. Rafael Grossi, sin ir más lejos, es Bueno, quien eso lidera... demuestra que esto se convirtió ya en una discusión de política Por interna. eso, o sea, Pero Bachelet tiene el apoyo de dos potencias regionales, que son Brasil y México, que van a seguir apoyándola, y además Michelle Bachelet va a seguir en carrera. Es que esto no ha significado la salida Marco, de Bachelet. Yo estoy de acuerdo en eso. Ojo, yo estoy de acuerdo en el hecho de que si es que la candidatura de Bachelet tiende a ser exitosa, va a ser una especie de chacarro. Estoy de acuerdo con eso.
Pero también, si tú lo ves... ¿Cómo se sale después de poner la cara? Imagínate. Pero yo lo pongo de otra mirada. Y quiero hacer una analogía con lo que fue la elección de la presidencia de la Cámara, donde el socialismo democrático pactó con el Partido de la Gente, incluso con muchas críticas en voces internas, por apoyar la candidatura de Pamela Giles. Y luego, después que hicieron, digámoslo coloquialmente, un pacto con el diablo, finalmente perdieron. Y muchos vieron en ese gesto una humillación, porque apoyaste a una candidata y perdiste, además. Y además que hiciste un pacto con quien Ya, pero no son guardando las proporciones también. Pero lo que voy, José, Claro. a lo que voy, José, es que Sí. ¿qué hubiese ocurrido, haciendo la analogía, en la propia interna de Chile Vamos, en la coalición de gobierno, si que tú apoyabas a Michelle Bachelet, iba con todo, generaba el flanco interno y no salía vencedora? Hubiese parecido también de cuál hubiese sido la crítica desde los sectores más a la derecha, del Partido Nacional Libertario. Oye, jugaste tu capital político. No, si el flanco se le abría por ambos lados. Por eso, entonces yo creo que era muy complejo apoyar la candidatura, tanto de que fuese exitosa, pero también hubiese sido un peligro dentro de la cohesión de la coalición de gobierno si que hace ese apoyo tan explícito, con todo, van con todo, y luego pierden, porque ahí se deteriora la base de apoyo, digamos, por nada. ¿Y ustedes creen, Maximiliano y Marco, que esta realmente es una candidatura inviable? Mucho se habla, por ejemplo, de la posición que pueda tomar Estados Unidos. ¿Estará realmente asegurado el veto de Estados Unidos a esta candidatura? ¿Cómo lo ves, Marco? No, yo creo que no. Aquí hay una construcción que tendrá que desplegar Michelle Bachelet, dependiendo de la situación internacional, Estados Unidos, Donald Trump particularmente, ¿no es cierto?, tendrá que ponderar la decisión que toma y evidentemente, bueno, la oficialización de las candidaturas en el mes de mayo, todavía falta, ¿no es cierto?, un tiempo para que esto se concrete, pero evidentemente por ahora está muy revuelto, ¿no es cierto?, el tema de los apoyos no está claro. Y lo cierto es que los otros, a pesar de lo que plantea Maximiliano, los otros candidatos de la región de América Latina no tienen los apoyos que tiene Michelle Bachelet, ¿no? Entonces, claro, ahora se produce esta situación incómoda de que Michelle Bachelet no tiene el apoyo de su gobierno, a pesar de que el gobierno anterior sí la apoyaba, en el caso de Chile. Yo creo que no es que sea una candidatura que nació muerta, o sea, que no tiene viabilidad, o sea, no creo, porque por algo está ahí y por algo tiene el apoyo de dos países. Pero sí pienso, y tampoco, bueno, Donald Trump es una persona bastante impredecible. O sea, quizás mañana sale apoyando a Michelle Bachelet, uno nunca sabe. Estamos hablando de una persona que es esencialmente impredecible. Pero yo pienso que hay otros candidatos que para el contexto, y por eso quiero volver al tema de qué tan competitivas son las candidaturas viendo el contexto internacional. Tiene a Rafael Grossi, que está a cargo de la Organización de Energía Atómica, en un contexto donde hace 3 semanas se expiró el Tratado START, que limitaba la ojiva nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Y el mismo Rafael Grossi está viendo hoy en día temas de energía nuclear en Irán. O sea, ha hecho advertencia precisamente en temas de nucleares, en lo que ha sido, digamos, la extensión de la guerra. Y tiene a Rebecca Greenspan, que estaba a cargo del comercio, de una unidad de comercio internacional, donde yo te diría que hoy en día hay una guerra comercial sin duda, y uno de los principales, digamos, problemas, desafíos que tiene la comunidad internacional es el tema del comercio internacional. O sea, si yo creo que si uno ve la película completa de cómo es el contexto internacional actual, y uno ve las credenciales que tienen los candidatos, tengo muchas dudas de que Michelle Bachelet sea la persona adecuada en este contexto particular hoy en día, con los desafíos que estamos viendo a nivel global, donde tiene una guerra comercial y una guerra en el Medio Oriente. Bien, vamos a quedar atentos a lo que suceda, estamos en el tiempo. Marco, si quieres alguna reflexión, tengo 10 segundos. No, que eso lo vamos a tener que ver en los próximos días, pero yo creo que sí, Michelle Bachelet cuenta con apoyos a nivel regional importante. Bien, vamos a quedar atentos a lo que pase. Muchas gracias, Marco Moreno, analista político y también decano académico de la Universidad Central, y Maximiliano Duarte, de la Fundación Piensa, director ejecutivo. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por Que la tengan invitación. un buen día. 10 de la mañana con 2 minutos.